Hola y bienvenidos a un curso más de Autodesk Revit versión 2023. Lo que veremos a continuación van a ser los comandos modificadores. Estos comandos, como pueden observar, no se ven a simple vista. Estos se tienen que ejecutar con una serie de comandos o inclusive dentro del mismo elemento en el que se vaya a generar. Por ejemplo, si yo genero un muro, como lo mostraré aquí con el comando wall, de wall, a continuación la barra de herramientas va a cambiar y se le va a generar diferentes tipos se le van a generar diferentes tipos de secciones nuevas con las que se puede trabajar. Ya viene siendo las propiedades, el clipboard, geometry, controls y modify, que prácticamente nos vamos a enfocar más en este pedazo del modify. Bueno, ¿para qué me sirven los comandos modificadores? Estos son básicamente algo similar a AutoCAD, ya que estos ya vienen, bueno, en AutoCAD ya vienen mejor planteados dentro del programa y aquí están un tanto escondidos, pero les voy a enseñar lo que vienen siendo los esenciales. Bueno, en el caso de la primera herramienta modificadora, primero lo que voy a hacer es trazar un muro para ir empezando con esto. Inclusive, por ejemplo, si se dieron cuenta, aquí yo me salí del comando de muros y se desaparece y por ende cambia el apartado de la herramienta de modificadora. A continuación lo que voy a hacer es seleccionar el muro. Como se dieron cuenta, está de color azul, eso quiere decir que está seleccionado y por ende se me vuelve a abrir la sección con los comandos modificadores. Ok, empecemos por el primero. Alinear. ¿De qué me sirve este comando o esta herramienta de trabajo? Bueno, aquí primero que nada se representa por medio del comando al de align. De hecho, si se dan cuenta, ahí en la miniatura arriba viene entre paréntesis el nombre del comando y el comando. Eso va a aplicar con todas en offset de soft, en mirror. Bueno, aquí sí varía porque son dos diferentes tipos de mirror que ahorita lo vamos a ver. El move, que a pesar de esos ciertos comandos son muy iguales a los de AutoCAD, pero sí varían un poquito, que ahorita eso es lo que vamos a ver. Ok, alinear. ¿De qué me sirve alinear? Alinear es más que nada juntar dos elementos para que queden, como su nombre lo dicen, alineados. Por ejemplo, si yo aquí genero dos muros y no están completamente, como pueden ver, no están completamente juntos. Lo que quiero hacer es alinearlos. Entonces lo que yo voy a hacer es activar el comando al de alinear. Y lo que voy a hacer es seleccionar la línea punteada del centro de muro, que es donde quiero poner mi, mi figura, o sea, donde la voy a poner, y la figura que quiero mover. En este caso sería este otro muro que está de manera vertical en el horizontal. Entonces selecciono el lugar en donde lo quiero poner y al que quiero mover. En este caso es este. Selecciono aquí, como pueden ver, este de color azul. Eso quiere decir que este es el apartado que yo quiero seleccionar y se junta. Eso viene siendo parte del comando alinear. Una vez más, agarró. Esto es cuando no le llegan a quedar ciertos muros de que, por ejemplo, lo quieren poner aquí cercano y no le cierra. Bueno, aquí se cerró. Y que lo tienen muy cercano o que lo tienen, por ejemplo, así y lo quieren juntar. Entonces ya nomás juntan este apartado, el apartado donde lo quiero poner con la figura donde lo quiero poner y se alinea para que queden a la par. Bueno, a continuación usaremos el comando de offset, que viene siendo off en manera de comando. Este comando es idéntico al de AutoCAD. Lo que vamos a hacer es seleccionarlo, picar el comando, teclear el comando off o simplemente seleccionarlo por medio de la herramienta modificadora en este apartado. Lo seleccionamos y nos ubicamos abajo de la barra de modify en este lugar. Aquí lo que vamos a dar es darle la distancia que le queremos dar
a ese desfase. Por ejemplo, aquí yo lo tengo de 0.50. Imaginemos que yo lo quiero hacer de 1 metro. El copy es para que sea constante. Si lo selecciono solamente se va a dar un desfase, pero si habilito el apartado de copy, lo puedo realizar varias veces en diferentes elementos. Por ejemplo, aquí como pueden ver, aquí les aparece una línea punteada, que es donde se va a realizar el desfase de dicho elemento. Dependiendo de la cara que ustedes toquen del elemento, es donde se va a realizar el desfase. Por ejemplo, si selecciono, bueno, no le estoy picando nada, prácticamente nada más estoy pasando el cursor por ese lado del muro, se aparece la línea punteada de que ahí se va a generar el desfase. Y si la selecciono por medio de la cara del muro de adentro, se va a realizar la línea punteada hacia adentro. Entonces, en este caso, la voy a hacer hacia afuera. Y ahí se realizó el desfase de 1 metro. ¿Cómo es que me doy cuenta de eso? Si le doy al comando D de distance, bueno, aquí se va a generar una cota. Y esa cota es la que me indica que está a 1 metro de eje a eje. Y así me indica que el desfase ha sido correctamente realizado. Bueno, a continuación lo que haré es explicarles las dos maneras de realizar el comando de mirror o de simetría, como lo conocerían en AutoCAD. Este se representa por medio de dos maneras. Uno como mirror pick axis, o mejor conocido como comando como MM, que es el que les voy a recomendar más. Y el de mirror draw axis, que es el de DM. A fin de cuentas, la funcionalidad es la misma, nada más que la ejecución es diferente. ¿Por qué? Porque el mirror pick axis, o entre paréntesis mm como comando, se basa más en colocar cierto elemento por medio de los ejes de los muros. Por ejemplo, si yo quiero poner una puerta, yo la voy a poner aquí, y yo la quiero acomodar de este lado. Bueno, si yo selecciono el Mirror Pick Axis o MM, okay, para poder sacar el mirror por medio del Pick Axis o MM, lo que tengo que hacer es seleccionar el elemento, en este caso la puerta, que es la que yo quiero copiar. Bueno, no copiar, sino sacar un mirror. Voy a seleccionar el Pick Axis o el primer mirror. Y si se dan cuenta, me deja seleccionarlo por medio de los ejes del muro. Bueno, aquí hay de dos. Una, si lo hago desde aquí, lo va a copiar, pero me va a decir que no, porque no existe un elemento en donde lo pueda copiar. O sea, lo que iba a hacer es, si el muro iba más para allá y lo seleccionar el elemento, como lo pueden observar aquí, aquí habría una copia. Y se les va a generar de ese lado. ¿Por qué? Porque ese es la orientación, donde se está orientando básicamente la copia. Si yo lo hubiera hecho de este lado, se hubiera orientado del lado derecho, pero a fin de cuentas me hubiera dicho que no, porque no existe un elemento donde lo pueda sacar, pues ese espejo, ¿no? O sea, esa copia. Que es un poco extraño, pero la manera de cómo hacer un mirror en este programa es un poco meñosa, así que traten de tomar un poco de paciencia, ya que si es mucho, es un poco revuelta, a diferencia, como les digo, este apartado es hacer los mirrors por medio de las líneas de eje, siempre y cuando ambas copias estén a una misma distancia de la otra. Por ejemplo, si aquí mide 2 metros, 2.90 metros, y ustedes van a sacar el mirror desde aquí,
primero seleccionando el objeto que quieren sacarle mirror y luego seleccionando el mirror pick axis. Si ustedes quieren sacar el mirror, por ende, si lo hacen desde este muro, va a salir de este lado, y si lo hacen desde este muro, va a salir de este lado. Todo depende de la orientación en donde lo vayan a colocar. Entonces, si ustedes quieren poner la puerta de este lado, basándonos en el muro que está aquí en el centro, por ende, de el centro para acá, tiene que haber un muro de 2.90 para que pueda ponerse ese elemento. Por ejemplo, aquí ya tenemos la distancia, entonces lo que vamos a hacer, la distancia de un lado al otro, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el objeto, le picamos a MM o Mirror de Pick Axis y lo copiamos desde este centro del muro y se les va a generar del otro lado, pero solamente siempre y cuando la copia de o ese mirror que se vaya a generar tenga la misma distancia de un lado a otro, solamente así se le puede generar. Pero a diferencia del otro mirror que es por medio de boceto, aquí es otra historia. Aquí lo que se le va a hacer es seleccionar DM, seleccionar el elemento al que se le vaya a dar mirror, poner donde se le quiera hacer dicho copiado, se le da la orientación en donde se va a poner dicho elemento, le das en donde quiere quedar. Bueno, aquí me dice que no puedo porque ya está este elemento a la misma distancia, entonces por ende no me lo va a dejar copiar. En cambio, si yo lo quito y hago el mismo procedimiento, busco el centro, estos son los grados en donde, bueno, aquí se le indican los grados en donde va a quedar dicho elemento. En este caso, si lo quiero hacer de este lado, o sea, de este lado, siempre y cuando esté en el centro va a quedar a la misma distancia, así como aquí. Es un modo similar, pero uno se basa por medio de centros de muro y el otro, pues, similar, pero dándole unos ciertos grados en donde va a quedar. A fin de cuentas, el punto del mirror es que hace la misma funcionalidad. Es lo mismo, sin embargo, la mecánica de colocado de dicho objeto es distinto. Ok, hagamos otro ejemplo por medio del mirror con el comando dm. Se selecciona el objeto al que se le va a sacar mirror, le damos dm, sacamos el centro donde se va a colocar el elemento. Ok, aquí lo que se va a hacer es seleccionar el elemento, activar el comando dm, localizamos el centro de donde se le va a sacar el mirror, y aquí lo que se va a hacer es de donde está el elemento, se va a ir rotando hasta encontrar el otro lugar en donde se va a seccionar. Esto es un poco complejo ya que la figura no se ve en dónde se va a colocar, así que es un poco revuelta este apartado, así que es más de maña que se le pueda, o sea, conforme se vaya realizando dicho procedimiento, se sabrá cómo colocar los elementos. Es un poco complejo usar los dos mirror, pero el más, por así decirlo, el más acertado o el menos complejo, ya que como se dieron cuenta, el Mirror Draw Axis es más complejillo en el aspecto de la rotación del elemento, ya que no lo pueden observar. Así que más recomendable el Mirror Pick Axis, ya que se les puede generar más fácilmente seleccionando el elemento, seleccionando donde se quiera poner dicho elemento copiado, o por medio de simetría o mirror, como su nombre lo dice, y se le pone ya más en automático sin necesidad de hacerlo de la otra manera. Aunque también el otro es también mañosillo, entonces ya sería más de práctica y cómo se les acomode mejor
cómo utilizarlo. Bueno, el siguiente elemento es Split Element. Split Element y Split with Grab son similares, nada más que uno se trabaja por medio de hacer cortes, es como realizar un corte en un muro. Por ejemplo, si se dan cuenta, cuando yo selecciono Split Element o el comando SL se genera como un cutter. Entonces aquí me va a indicar las partes que yo quiero cortar. Por ejemplo, aquí selecciono un elemento y aquí selecciono otro elemento. Entonces ya al momento de realizar esto ya lo genera como un elemento independiente al que era anteriormente. Si se dan cuenta, inclusive este elemento yo lo puedo agarrar y lo puedo borrar. Y ya le puedo generar un hueco. Y si nos vamos al 3D, se va a ver más a detalle ese corte. Como lo pueden ver aquí. Y el Split with Grab es igual, es básicamente igual, pero por medio de un 3D. Esto más como para un 3D y las caras que se quieran cortar es idéntico. Hagan de cuenta, es un poco similar, pero esto es más para aplicar al 3D. Y este sí se puede editar. El otro nada más lo seleccionas y lo borras. Y este es más editable. Como se puede ver aquí, el otro no se podía realizar. El otro es un poco más directo. El Split Element es más directo y el otro se puede seleccionar por medio de las líneas que genera el elemento. Así que, ¿qué es más recomendable? Si el Split with Grab o el Split Element, yo le recomiendo el Split Element, ya que se realiza de una manera muy similar, nada más que para esto sí lo tienen que tener de manera en modo plano, para que puedan realizar dicho corte, porque en un 3D se puede perder más eso, ya que en planta pueden dar ese corte, le pueden dar una distancia específica y ya nomás simplemente lo cortan, como podemos observar aquí. Ok, el unpin. El unpin básicamente es como quitar, bueno, este va de la mano con el pin, que como comando es pn y el otro es up. ¿Para qué me sirven? Estos dos elementos sirven para fijar uno o varios elementos. Por ejemplo, si yo lo sombreo y le pongo el pin, si se dan cuenta, son elementos que por más que quiero, yo lo selecciono, y si lo quiero borrar, no me va a dejar, porque es un elemento que está anclado al proyecto. Y así, en dado caso de que yo quiera seleccionar o quiera borrar varios objetos sin necesidad de tocar otros, pues nada más de pinearlos por medio del comando por medio del comando pn, y aquí mismo se le puede quitar el pin y ya se generaría el up, que es el unpin. Esto es muy simple, lo anclas al proyecto y lo quitas para que pueda tener esa misma movilidad y esa misma edición. Solamente eso. Bueno, a continuación les enseñaré cómo utilizar el comando move, que es obviamente un comando muy fácil. Simplemente se selecciona el elemento, se le da al comando mv, se puede seleccionar una esquina y ya nada más irá moviendo. Aquí ya le daremos al comando mv, seleccionamos una esquina a la que ustedes quieran, y ya nada más lo van moviendo el elemento. Y el que sigue, pues igual el siguiente comando sería el comando de copy, que también es muy conocido por medio de AutoCAD y se genera por el mismo comando de CO, de copy. Le damos CO, seleccionamos una esquina y la copiamos. Es muy importante saber que arriba, bueno,
aquí en este apartado se puede modificar para que se copie varias veces, porque si no está en múltiple solamente lo va a copiar una vez. Y si lo palomeo para seleccionarlo como múltiple, puedo sacar una o varias copias, así como lo pueden observar aquí. Y aquí junto al comando move ya lo pueden centrar el elemento, pueden hacer lo que sea. Bueno, el siguiente comando se llama rotate o como raw. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar el elemento. Una cosa que no les dije al inicio, pero se lo digo en este video, es que el apartado de seleccionado de elementos no es igual al de AutoCAD, que tiene un apartado azul, un sombreado de selección de elementos azul y uno verde. Aquí es general, lo selecciona, o sea, aquí tienes que seleccionar todo el elemento para que lo puedas, tienes que agarrar el elemento completo para que puedas seleccionarlo, si no, no va a aplicar. Y aquí el detalle es que se le tiene que picar y sin dejar de, se le tiene que picar al clic izquierdo y sin dejar de picarlo, nada más lo arrastras como en AutoCAD y ya nada más lo sueltas. Y ya se seleccionaría todo el elemento como tal. Y así a partir de ahí ya se van aplicando uno o varias funciones que se han dicho a lo largo de este video. Ok. A continuación les voy a mostrar lo que es el comando de rotar. Este comando es es simple pero a la vez es complejo. ¿Por qué? Por el modo de cómo utilizarlo. Por ejemplo, aquí yo ya estoy dentro del comando y si se dan cuenta me aparece este puntito azul junto con esta barrita que voy moviendo a la par. Bueno, aquí yo todavía no estoy realizando nada. Esto solamente me sirve como una guía de cómo lo voy rotando. Por ejemplo, el puntito azul el puntito azul quiere darme a entender el centro de la figura que yo estoy agarrando. Y la línea negra que ven aquí que está rotando me sirve como una línea guía para poderlo rotar. Por ejemplo, si yo esta línea guía lo selecciono hacia arriba, entonces mi rotación se va a ejecutar dependiendo del lado en el que yo lo quiera, en donde yo empiece o coloque la línea principal. Por ejemplo, la puse arriba y si se dan cuenta se empieza a rotar por medio de ese lugar en donde yo puse la línea. Por ejemplo, si yo lo pongo a este centro, pues se va a rotar así. Es fácil, pero no solamente es de agarrarle la onda a dicho comando. Por ejemplo, yo ahora quiero poner el comando de rotar de este lado y yo por medio de la línea oscura, pues ya nomás lo iría rotando. Inclusive mientras se le da eso, se puede acomodar los elementos a ciertos grados. Pueden ver aquí, al momento de que yo le pico, ya se van a generando unos grados, aquí como lo pueden observar. Y esto me puede ayudar dependiendo de cómo yo quiero colocar la figura. Si yo lo quiero poner a 45 grados, pues la figura se me va a acomodar a 45. Si yo lo acomodo y lo quiero a 180, se me va a rotar a 180 en esa misma posición. Entonces ya está variando dependiendo de cómo ustedes le vayan dando el ángulo o simplemente cómo lo van a ir rotando, ya sea
un mobiliario, una parte de mobiliario, ya sea una escala humana, porque también se pueden modificar en cuanto se pueden rotar, etcétera, etcétera. Todo irá dependiendo de cómo ustedes lo quieran ir rotando. Bueno, a continuación yo les voy a enseñar cómo usar el comando trim extend to corner o TR. Esto es más que nada, este comando sirve para unir elementos. Por ejemplo, si este elemento está incompleto o no está completamente cerrado, este me va a ayudar a cerrar dicho elemento. Como de esta manera, yo selecciono Trim Extend to Corner, selecciono este elemento y selecciono el otro, y si se dan cuenta todavía ni siquiera le pico cuando me está indicando Revit cómo va a cerrar. Entonces, para generar esa esquina, entonces ya nomás selecciono el otro elemento y se rellena. Y eso es como se utiliza Trim Extend to Corner. Existen tres tipos de trim: el Trim Extend Single Element y el Trim Extend Multiple Elements, que más que nada eso sirve para que ciertos elementos, como pueden ver en la imagen, elementos que sobresalgan de un muro, pues simplemente queden a la par, como por ejemplo aquí. Si yo le quito este elemento, se va a ver como si estuviera extendido de más. Entonces lo que yo voy a hacer es hacer este trim, seleccionar este elemento y seleccionar estos dos. Le doy unir elementos. Ok, voy a seleccionar por medio de Trim Extend Multiple Elements. Voy a seleccionar la cara en donde quiero que queden y los elementos en donde se van a reducir. Y si se dieron cuenta, ahí ya se complementó y se cerró dicho elemento. Si yo lo hubiera hecho del otro lado, así como aquí, se cerrarían del otro lado, o sea, del lado inferior. Y si se dan cuenta, me aparece como un error de que no puede, ya que hay elementos en donde están esos muros. Entonces por eso me apareció este error. Entonces lo que hay que hacer es seleccionar en donde quieren quedar, usar, picar la parte contraria en donde quiero que queden. O sea, si le pico aquí me va a marcar error, y si le doy acá me va a parecer que está correcto. Entonces ya nomás se van a ir bajando los elementos en donde van a bajar, y así se utilizaría este elemento. Ojo, este comando solamente es para varios elementos, entonces por ende el Trim Extend Single Element es solamente para un solo elemento. Por ejemplo, si este elemento está solo, yo lo selecciono, le pico a este comando, le doy, hago el mismo procedimiento y bajaría. Insisto, la única diferencia es que un elemento, un trim, sirve para unir elementos incompletos, el otro sirve para los elementos que están incompletos, irlos generando como uno solo, o ir quitando esos pedazos de muro extra para conformarlo en el muro, ya sea por medio de un solo elemento o el otro es por varios elementos. El siguiente el siguiente comando es delete o borrar. Este es súper básico y se puede usar de mil maneras. O le dan de comando DE y lo borran, le dan control Z, o simplemente lo seleccionan y le dan suprimir. Esas son las únicas dos maneras para borrarlo. El siguiente comando viene siendo la escala o re. Este es idéntico al de AutoCAD. Si ustedes seleccionan el elemento y le dan re, bueno, de preferencia tiene que ser un elemento específico, un elemento pequeño, como el muro. Le dan a re, ustedes lo pueden ir modificando en base a su escala y lo van haciendo más pequeño en cuanto a su medida. Pero básicamente este comando junto al array casi no se ocupan, sino que eso, o sea, están ahí, pero son elementos que casi no se necesitan en la mayor parte de los proyectos. Pueden aprendérselo como un comando que está ahí, pero esto sí les va a ayudar, no digo que no,
Por ejemplo, al momento de que ustedes quieran escalar un texto, cosa que no tenemos aquí, no, en este caso no es muy necesario porque no hay texto y no sirve de nada escalar el muro porque se supone que nosotros ya tenemos o le damos una cierta medida para que pueda trabajar dentro del proyecto. Entonces, como tal, el comando de escala o re es básicamente en unos elementos arquitectónicos completamente innecesarios, sino que ya el comando de escala es más para elementos como textos. Entonces, como ahorita no estamos viendo el apartado de textos o el apartado de anotaciones, pues no lo podemos explicar con claridad. Pero aquí les voy a hacer una pequeña prueba. Bueno, a partir de este elemento que ven aquí, que es una imagen, les voy a enseñar cómo funciona el elemento o el comando de la escala. Aquí en este caso, al ser una imagen, se puede mover, se puede rotar, etcétera. Se pueden hacer inclusive se pueden realizar varios de los comandos aprendidos anteriormente. Pero en este caso solamente voy a enseñarles cómo utilizar el comando de la escala. Aquí lo que vamos a hacer es picarle al elemento re y de aquí se selecciona el apartado en donde se le va en una esquina en donde se va a empezar a ampliar y a partir de aquí en un punto siguiente, repito, se selecciona, se le pica escala, selecciono una esquina y a partir de un punto yo lo voy a ir ampliando. Si se dan cuenta, aquí viene una línea punteada donde me indica que tanta escala le voy a meter al elemento o a la imagen. Y aquí ya nomás le he dado un doble clic y ya se genera la escala. O sea, ya se irá modificando conforme se vaya, conforme nosotros lo queramos, a la escala en la que nosotros queramos hacerle. Una vez más, inclusive si yo lo quiero hacer pequeñito, selecciono a la otra esquina, de esquina a esquina, para que sea para mí un poco más fácil manipularlo. Y aquí ya no me lo hago más pequeño. Inclusive se le puede modificar la escala desde aquí, ya sea por medio de gráfico, o sea, manual como lo acabo de hacer, y si selecciona el apartado de numerical, pues ya yo le doy una escala numérica para que esta se pueda ajustar dependiendo de la escala que yo haya tecleado o el tamaño que yo haya querido para esa escala, cosa que pues no es muy necesaria más que en ciertos casos, pero para hacer una imagen es más el apartado de graphical. Y para esto pues serían todos los comandos modificadores. Sé que este video fue un poco extenso y un poco difícil de digerir ya que son demasiados, pero dependiendo de las circunstancias se ocupan muy pocos o se pueden pues hacer de otra manera más fácil sin necesidad de ejecutarlos o como lo quieran ejecutar. Pero en sí estos son los comandos modificadores básicos, de los cuales los que más se pueden utilizar son los pin, el split element, el trim extend de vez en cuando, el rotar, el hacer desfases, el copiar, el mover, el alinear. Este es muy importante ya que hay ciertos elementos en donde no van a estar completamente alineados y se puede ocupar dicho comando. Y el mirror también se ocupa, pero al ser un comando un poco tedioso, sería mejor practicarlo un poco ya para, como les mencioné anteriormente, sepan para ver cuál para ustedes se les acomoda más. Bueno, por mi parte en este video sería todo y nos veremos en otro video más. Y gracias por su atención.